Bien, entonces iniciamos con el desarrollo del curso. Ayer nos habíamos quedado en revisar un poco la parte de lo que es la evaluación de impactos socioambientales, ¿no? Eh, Dentro de esta evaluación, como yo les dije, nosotros vamos a tener que, bueno, establecer una matriz, la matriz modificada de Leopold, donde que nosotros vamos a hacer interaccionar todo lo que es los componentes, tanto biótico, abiótico y socioeconómico cultural, sus respectivos subcomponentes y factores ambientales que se aplican para cada una de las actividades, ¿no? Del proyecto. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos que definir las fases para las cuales está el proyecto. Si es que fuera un proyecto ex ante, también tendríamos que colocar la fase de construcción, ¿no? Operación, mantenimiento, cierre y abandono. Y lo primero que vamos a hacer aquí será establecer cada una de las actividades que se van dando, ¿no? Tanto para la operación y mantenimiento como para el cierre y abandono. Entonces, luego de que tengamos esto, primero que nada vamos marcando cuáles actividades interaccionan con los factores, ¿no? No todos los factores, en este caso, dependiendo del sitio en el cual se ha desarrollado el proyecto, no todos los factores van a interaccionar con las actividades, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta y de igual forma hay factores que interactúan de manera positiva y asimismo tendríamos que colocar ahí la diferenciación primero de positivo a negativo. Luego de esto, pues utilizamos la matriz de magnitud de importancia, definiendo primero cada uno de los factores: intensidad, extensión, duración, reversibilidad, riesgo y extinción, y utilizando una fórmula que nosotros, bueno, aquí, esta es una de las metodologías, es extraída de un estudio eh, que se hizo pues para la evaluación de impacto ambiental en el año 2015, ¿no? Es una metodología generada por el Ministerio de Ambiente. Entonces está basada en esa metodología, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra metodología siempre y cuando tenga que ver con la parte de lo que es magnitud de importancia, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes y como les dije el resultado final, nosotros vamos a actuar sobre los impactos altos y críticos que van a estar evidenciados en una tabla, ¿no? Entonces tenemos esa definición y pues según eso ustedes van pues a definir los impactos, ¿no? Sobre los impactos que ustedes hayan obtenido como negativos, dentro de críticos y altos ustedes van a trabajar, ¿no? En este caso particular del proyecto del que les he estado mostrando durante el desarrollo del curso, nosotros tenemos obviamente siempre que colocar una metodología, la escala de evaluación de impactos, y luego identificamos cada uno de los componentes para luego desarrollar cada una de las matrices y definir pues con lo que tenemos magnitud de importancia y la severidad. Dentro de la severidad nosotros vamos a definir cuáles son en realidad los impactos que están definidos como críticos, como altos, medios y compatibles, ¿no? Según eso. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos un total de impactos, pues, de 72. Dentro de esto, pues, 63 que no son significativos. Tenemos 9 significativos, ¿no? Que están catalogados de manera negativa, ¿no? O que son negativos. Y pues según esos impactos, pues obviamente aquí nosotros tenemos, ¿no? Críticos, definido por cada una de las actividades, y en eso es en lo que vamos a basarnos para trabajar en el plan de manejo ambiental, ¿no? Ahora, el plan de manejo ambiental anteriormente tenía una estructuración no muy definida, ¿no? De hecho, existían estudios de impacto en los cuales adicionaban planes que muchas de las veces, como digo, no correspondían con los componentes ambientales. Es por eso que el reglamento ALCOA nos define dentro del artículo 435 cuáles son en realidad los planes que son aplicables a un plan de manejo ambiental. Dentro de estos nosotros tenemos 9 planes en total: el plan de prevención y mitigación de impactos,
plan de contingencia, que recuerdan ustedes el plan de contingencias, partimos del análisis de riesgo. En el plan de prevención y mitigación de impactos, nosotros también nos vamos a basar en todo lo que es la parte de lo que es los muestreos que hayamos obtenido, la parte de la definición de áreas de influencia y áreas sensibles. Entonces, mediante eso podríamos nosotros ubicar la parte también en el plan de prevención y mitigación de impactos. Tenemos el plan de capacitación, el plan de rehabilitación, que también, bueno, se le denomina como plan de comunicación capacitación se puede colocar. Plan de rehabilitación de áreas afectadas, primero plan de manejo de desechos, plan de relaciones comunitarias, plan de rehabilitación de áreas afectadas, el plan de rescate de la vida silvestre, ¿no? Acá solamente es aplicable en sitios donde que se haya identificado vulnerabilidad hacia la vida silvestre, que se haya identificado y que obviamente el proyecto tenga interacción directa dentro de su área de influencia directa con la vida silvestre. Y dentro de la vida silvestre nosotros encontramos tanto la fauna como la flora. Entonces, si es que es aplicable eso, pues hay que desarrollar el plan de rescate de la vida silvestre, plan de cierre y abandono, y por último el plan de monitoreo y seguimiento, que como les repito, se basa en los monitoreos que se hizo, ¿no? De acuerdo a la línea base que se levantó. En ocasiones nosotros vamos a tener que presentar actualizaciones del plan de manejo. En el caso, pues obviamente que el proyecto, obra o actividad se modifique o se amplíe el alcance del proyecto, entonces ahí nosotros tenemos que hacer esta actualización del plan de manejo. Obviamente es de carácter obligatorio para un proyecto que tenga licencia ambiental, también lo es para el registro ambiental. La diferencia es que obviamente para lo que es registros ambientales nosotros vamos a tener los planes de manejo ambiental estandarizados, que ya no es del sistema, ¿no? La finalidad será establecer un detalle y orden cronológico de las acciones que se van a aplicar en el proyecto para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, ¿no? Todas esas situaciones, ¿no? Que sirven para lo que es la aplicación del plan de manejo ambiental o el fin de la aplicación del plan de manejo ambiental, ¿no? De igual forma, obviamente tiene o tiende a tener o a buscar un equilibrio entre la conservación y el desarrollo, ¿no? Es obvio, o de a qué se refiere esto, pues que obviamente nosotros necesitamos, ¿no? Alguna vez, o bueno, varias veces, de hecho, se ha dicho o se ha mencionado que no está bien que se haga extracciones de petróleo, que se haga extracciones mineras, pero la situación, y bueno, también hablando de los rellenos sanitarios también, ¿no? Que no es bueno, o las plantas de tratamiento de aguas residuales que no son buenas, la colocación de todos esos elementos. Pero ¿cuál es el problema, no? Que lamentablemente la mayoría de esos proyectos empiezan a funcionar sin el permiso ambiental otorgado por el Ministerio de Ambiente, o que muchas de las veces estos estudios son entregados o son aprobados sin revisar correctamente el plan de manejo ambiental, o después del plan de manejo ambiental no se llega a aplicar. Entonces, aplicado correctamente el plan de manejo, pues permitiría pues que se obtenga un bien económico o se permita el desarrollo de un proyecto, a la vez que se puede conservar, ¿no? El medio, todos los medios, el medio biótico, abiótico y también el medio socioeconómico cultural. Entonces, esa sería la explicación de este párrafo que nos explica aquí. Obviamente, la empresa necesita trabajar en la responsabilidad social y ambiental, y esto es lo que le permite el plan de manejo ambiental, porque una vez que nosotros hayamos predecido o hayamos identificado, predecido en el caso de que sea un proyecto ex ante y también identificado en el caso de que sea un proyecto ex post. Entonces, según eso, nosotros podemos aplicar estas medidas a razón de que sea sostenible el proyecto, ¿no? La estructura que actualmente se maneja, pues dentro de esto vendrá el nombre del plan y del subplan. Cuando los proyectos son bastante grandes,
tienden a colocarse lo que es subplanes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso puntual del plan de prevención y mitigación de impactos, podríamos colocar un subplan de prevención y mitigación del recurso agua, del recurso suelo, entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estamos colocando la situación de subplanes. Si el proyecto es bastante pequeño, pues obviamente directamente solamente tendrá que ser el plan de prevención y mitigación de impactos, por ejemplo, o plan de capacitación. Los objetivos, pues obviamente tienen que ver directamente con la finalidad de la aplicación de este plan de manejo ambiental, eh, o el respectivo plan, más bien dicho, ¿no? El responsable tendría que ser el promotor, ¿no? O el dueño del proyecto. Y pues aquí nosotros iríamos colocando el código, la etapa del proyecto, que viene a ser construcción, operación y cierre, cualquiera de esos, ¿no? Operación y mantenimiento, cierre y abandono. El aspecto ambiental, pues obviamente se refiere a todo lo que es los medios con los cuales interactúan, ¿no? El medio ambiente, el aspecto ambiental. Entonces acá, dentro de un aspecto ambiental, podemos considerar la parte de lo que es el medio biótico, ¿no? Por ejemplo, la calidad del suelo, la calidad del aire, que vendrían a ser los aspectos ambientales. Y el impacto, pues obviamente, la actividad en sí, ¿no? Por ejemplo, contaminación del aire o emisión a la atmósfera o emisión de contaminantes o afectación a la calidad del aire, que viene a ser el impacto en sí, ¿no? Partiendo del aspecto. Las medidas, obviamente, todo lo que va a permitir la prevención de la ocurrencia del impacto ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que identifiquemos la parte de lo que es contaminación al aire, ¿no? O emisión de partículas al aire, podríamos colocar entre las medidas la situación de poder, por ejemplo, nos estamos hablando de la situación de una minera, ¿no? Donde que haya emisión de material particulado, entonces una de las medidas podría ser regar los caminos continuamente, ¿no? Para evitar, obviamente, la ocurrencia de este impacto que vendría a ser la emisión de material particulado. Los medios de verificación, de igual forma, siempre hay que colocar unos medios de verificación que sean alcanzables, ¿no? Por lo general, registro fotográfico, lo que es informes, ¿no? Lo que puede ser también registros, entre otras situaciones que podemos colocar. Pero que por lo general usted va a tener que colocar o va a tener que ingresar instrumentos que sean medibles, ¿no? Si usted pone una serie de instrumentos y después va a ser complicado para la parte de la auditoría ambiental de cumplimiento. Bastaría con colocar como un registro fotográfico, facturas, registro, lo que es la parte de lo que es un registro de evaluación, alguna de esas situaciones, ¿no? La frecuencia, pues obviamente la frecuencia con la cual va a ser aplicada esta actividad. Puede ser en el caso de que solo sea anual, pues colocaríamos solo de manera anual, ¿no? Y el peso ponderado también, que en este caso nosotros tenemos que sumar el total de todos los planes, un 100%, ¿no? Adelante con la consulta. Buenas noches con todos. Sí, Una pregunta respecto al plan de contingencia en la parte de aspecto ambiental. ¿Cómo sería ahí la interacción de la parte del plan de contingencia con el medio ambiente? bueno, ustedes hicieron ya en el análisis de riesgo, recuerdan ustedes, ¿no? Establecieron dentro del análisis de riesgo cuáles eran los riesgos endógenos, cuáles eran los riesgos exógenos. Entonces, por ejemplo, el aspecto ambiental que ustedes evaluarían dentro de lo que es un plan de contingencia, vendría a ser directamente, por ejemplo, colocar el aspecto
regresando, ¿no? Regresemos al análisis de riesgo para poderles contestar esa pregunta, ¿no? A ver, estaba... Entonces, como les digo, ¿no? A ver, tendríamos que hacer un aspecto. Estaba la parte de lo que es el análisis de riesgo, ¿no? Ya, bueno, sobre todo en la parte de los planes de contingencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? La parte de lo que es tanto lo que respecta al medio, bueno, acá está análisis de riesgo, ¿ya? Entonces nosotros acá dentro de esta parte, nosotros tenemos como aspecto ambiental elemento de una organización. ¿Cuál es el elemento de la organización que nosotros dentro del plan de contingencia nosotros tenemos que corre el riesgo en sí? Nosotros tenemos a la parte de lo que es el personal, ¿no? Que es donde que nosotros vamos a actuar. Entonces, por ejemplo, nosotros acá podríamos colocar como elemento que va a interactuar, pues obviamente con el aspecto ambiental, va a ser el componente perdón, el componente humano, ¿no? Que vendría a ser el personal, ¿no? Entonces, nosotros dentro del aspecto ambiental podríamos colocar, pues, la salud de los trabajadores, ¿no? Y el impacto ambiental va a ser afectación a la salud de los trabajadores, ¿no? En este caso, pues podría ser ocurrencia, bueno, aquí en este caso, si ustedes colocan como el aspecto ambiental, el, la salud de los trabajadores, en el impacto ambiental, si es que nosotros identificamos, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es el riesgo, la situación o la ocurrencia de, por ejemplo, dentro de los riesgos endógenos, la ocurrencia de explosiones, ¿no? Nosotros identificamos acá, colocaríamos, ¿no? Como aspecto ambiental la salud de los trabajadores, el impacto ambiental que nosotros identificaríamos acá sería el riesgo de explosiones, ¿no? Y la medida para prevenir o para mitigar, controlar esto, ¿cuál sería la situación? ¿No? Podríamos colocar una de las actividades, el contar, en este caso, con el botiquín de emergencia, ¿no? Para, obviamente, tratar de actuar, más bien dicho, mitigar una vez ocurrida esta parte, ¿no? De igual forma, podría ser otra de las medidas colocar los elementos con riesgo de explosión en un sitio pues autorizado y clasificado para ese fin. Entonces, ahí partiríamos, como les digo, ¿no? Desde el aspecto ambiental, que vendría a ser la salud de los trabajadores, el impacto que eh, podría ocurrir aquí, el riesgo de la ocurrencia de explosiones, ¿no? O la ocurrencia de explosiones, y la medida sería justamente esto, ¿no? Los que estoy hablando, la que les estoy hablando, las dos cosas, ¿no? Sí, lo que sabía yo poner de acuerdo al plan de contingencia era cuando un aspecto ambiental como conato de incendio y como medida yo ponía Ya. brigadas contra incendios, brigadas de primeros auxilios para otra medida y brigadas de evacuación y rescate. No sé si esas medidas son las correctas también. Es que usted tiene que considerar el concepto que le están dando acá como aspecto ambiental, ¿no? Elemento de una organización, actividades o productos. Claro, el elemento de la organización, usted no puede colocar acá como conato de incendio el aspecto. Se podría colocar en la actividad en sí que se realiza. Como por ejemplo puede ser la fabricación
qué sé yo, la fabricación de sustancias químicas, ¿no? Y obviamente el aspecto ambiental o la actividad que se lleva en este caso, que vendría a ser la fabricación, ahí podrían hacer, colocar la parte del impacto que vendría a ser el conato de incendio, ¿no? Y la medida, que obviamente tendríamos que colocar la parte de lo que es las brigadas que usted menciona. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Contar con el plan de emergencias. A ver, aquí me menciona, dice, la medida podría ser contar con el plan de emergencias. Bueno, el plan de emergencias o el plan mínimo de emergencias, exactamente, si es que contendría medidas que tengan que ver con el aspecto que estamos evaluando, sí. Si es que es para el aspecto que estamos evaluando y dentro del plan de emergencia está colocada esa parte, ahí sí podríamos colocar como medida. Pero bueno, contar con el plan de emergencia directamente tiene que ser acá, ¿no? Dentro de la medida. Ahora, como pueden observar, no hay ya aquí la parte de los indicadores. Sin embargo, yo les sugiero que coloquen nomás. Quizás al elaborar la parte de lo que es el estudio, se olvidaron de esa parte, ¿no? Entonces, coloquen nomás ustedes siempre los indicadores, que los indicadores eh, tiene que ser un elemento medible, ¿no? En este caso, si nosotros podríamos colocar como medio de verificación un registro, entonces tendría que ser número de registros eh, evaluados en un año, número de registros realizados en un año, puede ser, ¿no? La situación. Como les dije, al último tenemos que colocar los pesos ponderados, ¿no? Para cada una de las actividades. Entonces, acá nosotros debemos clasificar correctamente cada una de los impactos y cada una de las actividades que vayamos definiendo, ¿no? Porque muchas de las veces se tiende uno a confundir entre lo que es el plan de prevención de mitigación de impacto con el plan de manejo de desechos, por ejemplo, ¿no? O con el plan, perdón, con el plan de lo que es el de monitoreo y seguimiento. Entonces, aquí ustedes tengan en cuenta que siempre van a tener que colocar todo lo que no tenga que ver con manejo de desechos o con la realización de monitoreos, porque no pueden colocar dentro del plan de manejo una actividad, perdón, dentro de este plan de prevención y mitigación, no pueden colocar una actividad que tenga que ver con realización de monitoreos, porque eso ya vamos a colocar en monitoreo y seguimiento, ni nada que tenga que ver con desechos. Entonces, por ejemplo, acá no podemos colocar que se coloquen tachos, ¿no? Eso sería algo que no correspondería, ¿no? En este caso, la parte de la actividad, ¿no? Podríamos colocar algunas medidas, por ejemplo, que tengan que ver con mitigación de impactos hacia lo que es el agua, ¿no? O cualquiera de los otros componentes, ¿no? Siempre y cuando, pues como digo, no tengan relación con los otros planes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, no van a colocar tampoco la parte de lo que es el extintor, ¿no? Por ejemplo, si es que se van a la parte del agua, no van a colocar realizar el monitoreo de la calidad del agua semestral. Si no, aquí van a colocar, por ejemplo, la colocación de una trampa de grasas, la colocación de lo que es una planta de tratamiento para las aguas residuales. Eso sí sería una medida que podrían colocar, ¿no? Entre otras medidas también podrían colocar algunas que tengan que ver, como repito, con la prevención y mitigación, pero que no tengan que ver o no tengan relación con la parte de lo que es el monitoreo, ¿no? O seguimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos algunas medidas, ¿no? En el caso, ¿no? De querer controlar, por ejemplo, la parte de lo que es la contaminación del suelo, ¿no? Nosotros podríamos colocar, pues, en este caso, impermeabilización del suelo, ¿no? Donde que se vaya a desarrollar las actividades.
controlar periódicamente las actividades constructivas, es decir, hacer una revisión de las instalaciones, ¿no? Acá tenemos, en este caso, de igual forma, ¿no? Contar con registros de limpieza, mantenimiento de equipos, que es otra de las medidas que normalmente se utilizan dentro de lo que es el plan de prevención y mitigación de impactos. Pues como ustedes pueden ver, no se coloca nada de monitoreos aquí, ni tampoco nada que tenga que ver con manejo de desechos, porque normalmente ese es el error que se comete, o el error que se tiende a cometer de colocar, lamentablemente, en este sentido, actividades que ya luego los colocan en otros planes y razón por las cuales les pueden observar. De igual forma, traten de tener esta parte de las frecuencias que sea algo cumplible o que se pueda cumplir. Porque, por ejemplo, si ustedes colocaran aquí, tener un registro de limpieza de manera diaria, probablemente lo va a poder hacer la empresa, pero se va a complicar más. Entonces, por eso mejor es tener un registro mensual o trimestral, ¿no? Y hacer también el resto de actividades de manera anual. Entonces, ahí va a poder cumplir la empresa, porque si es que no, va a tener, como les repito, problemas, ¿no? En la parte de contingencias, pues obviamente tiene que, como yo les dije, tiene que basarse en el análisis de riesgo. Tiene que ver con todos los riesgos biológicos, físicos o sociales, a la salud de los trabajadores, a las instalaciones, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar acá, ¿no? Digamos que antes le colocábamos en lo que es el plan de seguridad y salud ocupacional, esta parte de lo que tenía que ver con las lesiones, con los accidentes laborales, riesgos laborales, colocábamos en la parte de lo que es el plan de seguridad y salud ocupacional, pero como ya ustedes observaron, el plan de seguridad y salud ocupacional ya no existe. Para esto, entonces, hay ciertos riesgos asociados, obviamente, a la parte de los trabajadores que ustedes deben colocar aquí, ¿no? Entonces, esa es la situación con el plan de contingencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Como les dije, ¿no? El aspecto seguridad y salud de los trabajadores, el impacto puede ser la ocurrencia, pues obviamente, del derrame de sustancias químicas, por ejemplo, aquí tenemos esto. Y bueno, dentro de la actividad, nosotros colocaríamos mantener kits antiderrames, por ejemplo, recarga de extintores, actualizada la señalética. Entonces, aquí vamos colocando todo lo que hayamos identificado como posibles riesgos o los riesgos que si se han presentado, se han identificado dentro de lo que es el plan, perdón, el análisis de riesgo, ¿no? Entonces eso tengan en cuenta. Acá nosotros colocamos la parte de lo que es capacitación. Ahora, nosotros tenemos dos planes que más o menos tienen unas actividades relacionadas. Está el plan de capacitación y el plan de relaciones comunitarias, ¿no? El plan de capacitación es netamente para el personal que labora dentro de las instalaciones o visitantes que vengan también de afuera hacia las instalaciones. En cambio, que el plan de relaciones comunitarias tiene que ver netamente con la responsabilidad que tiene la empresa hacia el área de influencia socioeconómica, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta también, ¿no? Acá unos ejemplos de algunas de las actividades que podemos colocar dentro de un plan de capacitación. Difundir el plan de manejo ambiental, por ejemplo, capacitar al personal en temas de manejo de desechos, manejo de productos químicos, uso de EPP, que tiene que ver directamente con la capacitación. Entonces, por ejemplo, ustedes acá dentro del plan de contingencia no vayan a colocar capacitaciones en protección, en uso de equipos de protección personal, ¿no? Y algunas otras medidas que ustedes les pueden colocar tranquilamente en el plan de capacitación. Luego de eso, tenemos el plan de manejo de desechos. Perdón. Bueno, aquí también podemos observar el plan de rescate, aunque el plan de rescate va más abajo, ¿no? El plan de manejo de desechos es primero.
Y pues bueno, aquí tiene que ver netamente con la parte de los desechos sólidos, netamente, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a establecer actividades que tengan que ver, como puede ser la colocación de estaciones de reciclaje, la reutilización de materiales, entrega de los residuos peligrosos a gestores autorizados, entrega de los residuos reciclables a recicladores registrados como recicladores base, puede ser, o como empresa de reciclaje, algunas de las actividades que podemos colocar ahí. Entonces, acá manejo de desechos, pues como yo les digo, tiene que ver netamente con desechos sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, ¿no? Entonces, aquí, pues, algunas de las actividades, mantener los desechos clasificados, reutilizar los que sean posibles, entrega de desechos a recicladores, ¿no? Entre algunas actividades que tienen acá. Obtener el registro generador de desechos peligrosos, realizar la declaración anual de desechos peligrosos, instrumentos o actividades que sean medibles, ¿no? El plan de relaciones comunitarias, como dije, es similar al plan de comunicación o capacitación, pero acá nosotros tenemos que ver netamente con la difusión que se le puede dar al plan de manejo o a las actividades que realiza la empresa a favor del ambiente y obviamente que tengan que ver con las áreas que se encuentran anexas a esto, ¿no? O áreas o a poblados que están dentro de la área de influencia indirecta, ¿no? O directa, perdón, ¿no? Entonces tenemos acá, puede ser comunicación con las empresas que se encuentran cercanos al lugar. Para medio de verificación de los desechos, puede ser manifiesto de entrega por parte de un municipio. Claro. A ver, manifiesto de entrega por parte de un municipio. A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Por medio de verificación de los desechos no peligrosos puede ser entrega por parte. Sí. De hecho, sobre todo a las empresas, la tasa de cobro que se les hace a las empresas es una tasa diferenciada, ¿no? Entonces, un medio de verificación que es válido, pues es ya sea la factura del cobro de la tasa o la entrega que muchas de las veces sí dan, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Mejía, o más conocido como Machachi, ese municipio sí entrega certificados de recepción de residuos, ¿no? Entonces, sí es como un medio de verificación ese, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas de las actividades, ¿no? Rótulo del nombre de la empresa, en donde que, por ejemplo, se coloque, pues, ¿no? Las actividades. Un letrero que incentive el cuidado del medio ambiente, cooperar con las actividades, ¿no? Realizar socializaciones con empresas cercanas o del sitio cercano, ¿no? En este caso, como había muchas empresas cercanas, pues aquí por eso se coloca esta parte de hacer socializaciones con empresas que están funcionando cerca, ¿no? Sirve certificados de transporte o gestión de desechos peligrosos del municipio, aunque ellos no dan gestores calificados. Sí son válidos esos desechos, esos certificados, ¿no? Lo que no sirven es para hacer las declaraciones anuales, pero para hacer este tipo de situaciones sí se puede. Siempre y cuando, de igual forma, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Hay muchas situaciones, por ejemplo, hay un municipio de Chimborazo que ellos idearon una estrategia que realmente es un poco ilegal, ¿no? Desde el punto de vista de que contrataron a un transportista únicamente, ¿no? Un transportista, y ese transportista está llevando los residuos hacia el relleno sanitario que ellos tienen, al llamado relleno sanitario, porque en realidad está registrado como una celda emergente y que no funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, digamos que un poco por ahí tienen esa situación, ¿no? Porque hicieron un convenio a través de un gestor autorizado o un transportista autorizado para que el transportista lleve hacia el relleno. Pero esta situación es un poco compleja porque no tienen, o sea, tienen la parte o están trabajando con un transportista que tiene esa licencia para transporte, pero no con un gestor autorizado, ¿no?
Entonces, digamos, ¿no? Que siempre hay que analizar, ¿no? Los certificados de transporte pueden tener validez siempre y cuando el municipio haga ese transporte a través de un gestor que sí está calificado. Pero la gestión de los desechos, ahí es un tema un poco más complejo, ¿no? Como digo, esto valiera o valdría parcialmente y no sé sinceramente si lo aceptarían o no lo aceptarían la autoridad ambiental competente. Dependería mucho ahí del revisor y todas las situaciones. Legalmente no deberían servir porque el gestor, en este caso el municipio, no está calificado ni como transportista ni como gestor. Entonces legalmente no valdría. Pero puede darse la situación que le acepten, ¿no? Tenemos otro elemento también, el plan de rescate de la vida silvestre, ¿no? Este plan de rescate tiene que ver netamente con proyectos donde que se vea afectado o se vaya a ver afectado lo que respecta a lo que es el medio biótico, ¿no? El componente flora y el componente fauna. Se debe considerar en desechos chatarra y llantas usadas, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver la chatarra en sí, si es que no tiene o no está contaminada con como materiales peligrosos, la chatarra se puede considerar como un residuo no peligroso, ¿no? Las llantas usadas, en cambio, están catalogadas como un residuo especial, ¿no? No es tampoco un residuo peligroso, es un residuo especial. Y en cuanto a lo que tiene que ver, como repito, a la parte de la chatarra, si es que no está contaminada con materiales peligrosos, es residuos comunes. Pero si es que ya está contaminada, pasa a ser residuo peligroso. En cuanto a las llantas usadas, la normativa me dice que para hacer esta situación, ¿no? Hay que hacer un plan de gestión de lo que es neumáticos usados, ¿no? Esa es una... Hay muchas situaciones dentro del reglamento ALCOA que todavía no se aplican, ¿no? Como es este plan de gestión integral de neumáticos usados, que deben tenerlo las empresas que generan, en este caso, las llantas, ¿no? Puede ser, en este caso, que sean vulcanizadoras o empresas que tienen sus propios talleres vulcanizadoras dentro de los sitios mismos, como los municipios, por ejemplo, que tienen, en este caso, talleres en los cuales generan este tipo de residuos que son las llantas, ¿no? Ellos deberían contar con este plan de gestión de neumáticos usados. Pero, como reitero, todavía muchas de las partes del reglamento ALCOA no están aplicadas todavía, ni en el COA ni del reglamento ALCOA. Está también el caso del registro de sustancias químicas, ¿no? Muchas empresas no tienen, de hecho, me parece que solamente están cerca de 20 las empresas que están registradas como en el registro de lo que es sustancias químicas, ¿no? Que utilizan sustancias químicas para sus procesos. Entonces, como repito, ¿no? Si la chatarra está sin contaminación, se puede colocar como residuo común. Entonces, dentro del plan de manejo, pues claro, podrían colocar para cada actividad, aunque la chatarra, como repito, si es que está como residuo peligroso, iría a la parte de residuo peligroso. Si es que no está como tal, iría a la parte de lo que es residuo no peligroso y pues obviamente tendrían que ser entregadas a un gestor autorizado, un reciclador que en este caso utiliza la chatarra. Y en cuanto a las llantas, pues obviamente eso tendríamos que colocarlo, pues de igual forma entregar al gestor autorizado para este fin. Porque como digo, no se aplica esto de lo que es los planes de gestión integral de neumáticos usados. Ahora, como les decía, el plan de rescate de la vida silvestre solo es aplicable en sitios donde que haya pues la ocurrencia de, o se haya identificado lo que es los componentes bióticos, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Avifauna, mastofauna, y que necesiten o que más bien dicho se vayan a ver afectados y se necesiten actividades tendientes a proteger
esta fauna o esta flora, ¿no? Entonces, eso hay que colocarlo, pues, adecuadamente. Y de hecho, para nosotros poder desarrollar este plan de rescate de la vida silvestre, nosotros tenemos una guía, que es esta que dice aquí, rescate de la vida silvestre. Entonces, nosotros ahí vamos a encontrar una guía para poder hacer o elaborar estos planes de rescate de la vida silvestre. Perdón. Entonces, es muy particular y de hecho es bastante complicado esta parte de lo que es el rescate de la vida silvestre, sobre todo en minerías, en hidrocarburos, porque ahí hay bastante afectación. Entonces, lo que nosotros nos basamos es en esto, ¿no? En el formato que tenemos aquí. Y según esto, pues obviamente elaboramos o se elaboran los planes de manejo, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen una guía que pueden leerla y según eso podrían elaborar lo que es el plan de rescate de la vida silvestre. Obviamente para este proyecto que yo tengo acá de ejemplo, como está en una zona muy intervenida, no aplica esta parte, ¿no? Tenemos de igual forma dos planes que siempre han existido, ¿no? El plan de rehabilitación de áreas afectadas, que tiene que ver con actividades, en el caso, pues que obviamente se llegue a dar alguna afectación a las áreas, sobre todo a la condición vegetal. Entonces, por ejemplo, acá dentro del proyecto que yo tenía, puede ocurrir, ¿no? La situación de que hay algún derrame y pues ahí se colocaría pues algunas actividades que sean tendientes a rehabilitar estas áreas, ¿no? Como puede ser la siembra de árboles o la parte de la descontaminación del suelo, entre otras situaciones, ¿no? Abandono y entrega del área solamente cuando, pues, o sea, más dicho, tiene actividades que tienen que ver cuando vaya a finalizar la actividad. Obviamente esto hay que aplicarlo cuando, y se lo aplicará como obligatorio para cuando se vaya a hacer el cierre de la actividad o se vaya a trasladar a otro sitio el proyecto, también hay que hacer esta parte, ¿no? Y el plan de monitoreo y seguimiento, que como yo les decía, es obligatorio colocar las actividades o los monitoreos que hayamos hecho en la primera ocasión, ¿no? Y si es que va a existir probablemente en un futuro la ocurrencia de actividades que tengan que ver con la afectación a alguno de los recursos y se necesiten hacer monitoreos, pues ahí vamos a ubicar. Entonces, por ejemplo, acá necesitamos hacer monitoreo de ruido, de acuerdo al acuerdo 197, monitoreo del suelo también, la realización de la auditoría ambiental de cumplimiento, podríamos, en el caso de que haya que hacer monitoreo de calidad del aire a nivel de emisión, colocamos actividad, ¿no? Podemos colocar también como parte de esto algún tipo de análisis que se tenga que hacer al agua. Y como digo, dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo, para un relleno sanitario tendríamos que incluir la realización de sondeos eléctricos verticales, realización de análisis de la calidad del agua descargada de la planta de tratamiento de lixiviados, monitoreo de las chimeneas, entre otras actividades. Entonces, cada actividad, nosotros aquí tenemos que asegurar el cumplimiento o el monitoreo de lo que tenga que ver con el acuerdo 097, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el 097 debemos colocar acá. Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Que en monitoreo y seguimiento vamos a colocar eso, ¿no? Actividades relacionadas con el 097. Se puede colocar también todo lo que tenga que ver con la realización de las auditorías o del control que se le puede dar a los planes de manejo. En el caso de que sean proyectos grandes, obviamente podríamos aquí colocar también informes de fiscalización anual. El informe de gestión
anual, ¿no? El informe de gestión ambiental, que hay que hacerlo de manera anual también, pueden colocar como otra de las actividades que pueden colocar aquí, ¿no? En cuanto al cronograma valorado, pues obviamente nosotros vamos a colocar lo que tiene que ver, ¿no? Con las actividades, ¿no? Y lo que tiene que ver las actividades que hemos colocado, obviamente, en el plan de manejo ambiental y el costo estimado, ¿no? Para la frecuencia de monitoreos, ¿hay algún lineamiento? No existen lineamientos, ¿no? No existe ninguna normativa donde que me diga exactamente cada cuánto debo hacerlo, ¿no? Excepto para lo que es rellenos sanitarios, que en donde que sí, ahí encontramos dentro del anexo 6, frecuencias de monitoreo de gases, de suelo, de chimeneas. Para eso sí encontramos. Pero para el resto de sitios no tenemos un manual donde que me diga, bueno, debo hacer para esta actividad los monitoreos tal, tal, tal. No. Sino que, bueno, la empresa se debe encargar de acuerdo a los criterios del técnico, de la persona que les haya obtenido la licencia ambiental o algún técnico ambiental que trabaje con ellos, en base a los criterios que defina él, establecerá la frecuencia del monitoreo, ¿no? Si son empresas pequeñas, por lo general, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Un monitoreo anual, ¿no? Que obviamente es para prevenir cualquier situación en este caso, de lo que es ocurrencia de algún tipo de contaminación, ¿no? Y de igual forma incurrir en gastos, no incurrir en gastos muy elevados, ¿no? Pero dependiendo del tamaño de la empresa, como digo, puede incrementar. Anteriormente, también para petróleos, en la RAOH hablaba de frecuencias. Existía también antes del acuerdo 028, ahí también hablaba un poco de frecuencias, pero todo eso no se actualizó, ¿no? Y lamentablemente sucede eso, ¿no? Que sin esas actualizaciones, pues no se puede tener, ¿no? Entonces, en el cronograma valorado, como les dije, hay que colocar la actividad, la situación de los meses en los cuales vaya a ser aplicado y el presupuesto, ¿no? Para tener un presupuesto general. Aquí es muy importante establecer valores correctos, ya que luego de esto, como yo les mencionaba, vamos a necesitar una póliza de fiel cumplimiento que se lo saca con los bancos o aseguradoras y que sirve como garantía para la aplicación del plan de manejo ambiental, ¿no? No es que ustedes directamente le entregan, o la empresa le entrega, más bien dicho, dinero directamente a lo que es, en este caso, la autoridad ambiental, ¿no? Sino que se realiza este tipo de situaciones, ¿no? De seguros. Un poco para terminar, hablarles de lo que es el proceso de participación ciudadana. Como les había yo mencionado, existe la particularidad de que todos los proyectos que hayan o que estén pendientes de la aprobación del estudio de impacto ambiental, o más bien dicho, de la entrega de la licencia, a partir del año 2019, es decir, con la normativa que tenemos del reglamento Alcoa, no estamos, como quien dice, estancados por la situación de que no nos pueden entregar en vista de que está declarado como inconstitucional por parte de la Corte Constitucional la Corte Constitucional del Ecuador declaró como inconstitucional ciertos artículos, ¿no? Sobre todo el artículo que tiene que ver con el proceso de participación ciudadana está derogado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les había comentado eso, de que no existe la parte de lo que es el proceso de participación ciudadana por el momento para proyectos que empezaron su licenciamiento a partir del 2019, a partir de abril del 2019, que fue cuando se hizo el registro oficial del reglamento Alcoa, ¿no? El resto de proyectos, si es que están antes del 2018, ellos sí pueden hacer, porque antes del 2019 existe lo que es el decreto ejecutivo 1040. Entonces, en eso se pueden basar para
en este caso, realizar el proceso de participación ciudadana. Entonces, una vez que yo ya tenga el estudio de impacto listo, obviamente lo voy a dividir en sus respectivos capítulos, ¿no? Para proceder a subir. Al igual que los anexos, también los debo adjuntar o les debo organizar dentro de una carpeta para proceder con la subida del proyecto, ¿no? Entonces, en este sentido, para yo realizar la subida del proyecto, bueno, en primer lugar, ya luego de que he realizado todo el procedimiento previo con el ingreso preliminar, la obtención del registro generador, lo que es el diagnóstico ambiental, ya me aparece en el sistema que necesito pues continuar con la subida del estudio de impacto ambiental, ¿no? Obviamente yo voy a colocar o le voy a dar play y me va a aparecer esta otra ventana en donde que a mí me pide seleccionar el consultor calificado, ¿no? Y entonces pues obviamente acá debería aparecer mi nombre de acuerdo al alcance que yo tengo, ¿no? Entonces aquí selecciono y pues aquí yo busco mi nombre, ¿no? Como consultor ambiental, obviamente, ¿no? Entonces ahí buscamos o buscan pues lo que es su nombre, ¿no? Hay ocasiones, ¿no? Cuando ustedes obtienen por primera vez su calificación como consultor individual, que no aparece su nombre ahí. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Contactarse con la mesa de ayuda para activar su usuario o para activar su registro de consultor, porque no basta con que le llegue la notificación o más bien dicho el documento de la calificación de consultor, sino que debe adicionalmente tener pues la calificación ahí para que su nombre, como les repito, aparezca en este sistema, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Cuando ustedes seleccionan, ahí aparece automáticamente el código y aparece, ¿no? La parte del nombre. Entonces yo coloco ahí pues directamente la profesión y una descripción en la parte o en la participación, ¿no? Entonces ahí ustedes colocan, por ejemplo, Dirección General, Revisión y Edición de los componentes del estudio de impacto ambiental, ¿no? Aquí necesitan hacer la firma, tal como les mostré, ¿no? Descargan ahí este documento que le permite realizar la firma. Ya luego que ustedes agregaron la excepción, esto ya les expliqué otro día, aparece ese sistema, eligen el certificado digital y proceden, pues, como digo, a la firma. Después de la firma viene la descarga del documento de responsabilidad. Dentro de ese documento de responsabilidad, ahí usted genera esta información como consultor calificado. Si es que es una empresa, aquí usted va a tener que ingresar el equipo multidisciplinario, ¿no? Si es que no es una empresa, si es un consultor individual, solamente los datos del consultor calificado, ¿no? Ahí, como digo, luego de que descargan la correspondiente certificado de responsabilidad, pasan ya a la subida del ingreso del SIA o el estudio de impacto en el sistema, ¿no? Primero, aquí en el alcance suben todo lo que es alcance, ciclo de vida y descripción del proyecto en formato PDF, ¿no? Luego el análisis de alternativas, la demanda de recursos naturales. Cuando no es aplicable, obviamente, dentro del documento van a colocar la justificación técnica y con los respectivos para tener, como les digo, en este caso, pues, tener una justificación del por qué no incluyeron ese capítulo. No pueden dejar vacío, ¿no? No les va a permitir continuar. Diagnóstico ambiental de línea base, inventario forestal con la justificación, ¿no? En el caso de no ser aplicable. Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles, análisis de riesgo, evaluación de impactos socioambientales, plan de manejo y sus respectivos anexos, ¿no? Dentro de los anexos siempre bibliografía, siglas de abreviaturas, ¿no? Entre otros componentes que pueden colocar, ¿no?
le colocan guardar y finalizan, ¿no? Por último está firmar el documento de responsabilidad, donde que nuevamente va a tener que firmar el proponente del proyecto o el representante legal de la empresa para definitivamente ya enviar al sistema. Y luego de que se envía, pues, como les digo, ¿no? Aquí firma el documento el representante legal y luego de que se envía, pues procederá a la revisión de acuerdo a los tiempos que establezca, pues, dicha autoridad ambiental competente. No debería ser demasiado tiempo, de hecho, la normativa nos dice que es máximo 75 días, pero lamentablemente no se llega a dar el caso, ¿no? Porque, perdón, las autoridades o la autoridad ambiental competente por lo general se demora demasiado tiempo, 6, 8 meses, dependiendo, ¿no? Y peor aún, como digo ahorita, en el momento que se encuentran de que está declarado como inconstitucional el reglamento ALCOA en ciertos artículos, tienen este problema, ¿no? De que no aprueban rápido, entonces normalmente pues me voy a enfrentar con esas situaciones. Entonces eso siempre ténganlo en cuenta y es por eso que por lo general nunca se coloca un tiempo específico para la revisión. Obviamente tenemos que pasar por todos los ciclos de revisión correspondientes. Ustedes entregan, les emiten observaciones luego de que hagan obviamente la visita técnica, los técnicos de lo que es, en este caso, la autoridad ambiental competente. Ustedes subsanan las observaciones y nuevamente les van a revisar. En el caso de nuevamente no haber corregido correctamente las observaciones, les van a volver a observar, ¿no? Por lo general, en la primera revisión es cuando ya se realiza lo que es el pago de la tasa correspondiente, que en este caso vendría a ser el 1 por 1000 del último año de funcionamiento, ¿no? Y como les repito, en el caso de que ya les hacen unas segundas observaciones, esa es como la última chance que ustedes tienen para, en este caso, entregar, ¿no? Porque si es que les vuelven a observar por una tercera ocasión, van a tener la empresa o va a tener que usted inclusive poner de su bolsillo para una nueva tasa ambiental. Les van a hacer un nuevo cobro de tasa ambiental, ¿no? Y si es que ustedes les observan por tercera ocasión. En este caso, luego de que paguen la tasa, prácticamente esa sería la última chance antes de que ustedes les archiven el proyecto, porque si ustedes fallan por esa tercera ocasión las observaciones, les archivan definitivamente el estudio de impacto y van a tener problemas. Entonces, por eso siempre ustedes, luego de que tengan, en este caso, las primeras observaciones, soliciten la reunión aclaratoria para poder hablar correctamente con el revisor o con la persona que le hizo las observaciones para poder entregar un documento adecuado, ¿no? Ahora, como les decía, ¿no? El proceso de la participación ciudadana, sobre todo en este artículo, este es el artículo que está, y bueno, al estar este artículo observado como inconstitucional, todos los demás artículos están declarados como inconstitucional. Entonces, este artículo ya no sirve, ¿no? Y tampoco sirve todo el capítulo que habla de proceso de participación ciudadana. Entonces, por eso es que está estancada, pero normalmente, ¿qué es lo que nosotros haríamos en el proceso de participación ciudadana? Bueno, nosotros como consultores hacemos las veces de asesores y de también, en este sentido, hacer cierto apoyo, ¿no? O estar presente también en lo que es la reunión informativa o la acta, o perdón, lo que tiene que ver con la reunión o la sesión en la cual se hace el proceso de participación ciudadana, ¿no? Ya que, bueno, el valor de los $1,500 que es del proceso de participación ciudadana o del facilitador para el proceso de participación ciudadana debe ser cubierto por el operador, ¿no? Entonces el operador cubre esos $1,500 y pues obviamente lo que es el
el facilitador va a tener que hacer primero el informe previo y luego el informe de sistematización del proceso de la participación ciudadana. Obviamente el facilitador también tiene que establecer los medios de convocatoria, se realiza la convocatoria a la asamblea de presentación pública, hacerlo a través de redes sociales, a través de medios digitales, cualquiera que sea el fin, ¿no? Obviamente para ello necesitará obtener las facturas correspondientes, comunicaciones escritas a líderes de asociaciones o líderes de comunas que estén dentro del área de influencia. Los facilitadores, como les repito, tienen que llevar este proceso, no podemos ser nosotros mismos facilitadores, tiene que ser designado por la autoridad ambiental competente y el facilitador ambiental pues tiene que también cumplir con unos requisitos para calificarse, ¿no? Tiene que calificarse. Realmente desde el año 2017 ya no ha habido convocatorias para facilitadores, no convocatorias públicas, ¿no? De lo que sé, aún se puede uno calificar como facilitador de acuerdo a la experiencia que tenga dentro de lo que es las direcciones zonales. Pero, como repito, una convocatoria pública no ha existido desde el año 2017, ¿no? Y por eso es que no hay muchos facilitadores ambientales en lo que es el Ecuador. Entonces acá tiene que hacer el informe de planificación, la ejecución del proceso de participación, luego de obviamente haber hecho la convocatoria, y elaborar el informe de sistematización. Una vez que elabore el informe de sistematización, que es un formato similar a este, luego de que elabore, me parece que sí les coloqué un ejemplo. Aquí hay un informe de planificación, ¿no? Que ustedes pueden utilizar para guías. Entonces, luego de que hagan el informe de planificación, pues viene la parte de lo que es la convocatoria y en la parte de lo que es el proceso en sí, la asamblea de presentación pública, que es el único medio que hay para, en este caso, la categoría de licenciamiento ambiental. Realiza el informe de sistematización con las respectivas correcciones y observaciones que le hagan. Y pues luego de eso yo tengo que hacer la incorporación de las observaciones o las opiniones que hayan hecho, donde voy a incorporar dentro de lo que es el plan de manejo ambiental. Entonces, si es que las personas quieren incluir actividades dentro del plan de manejo, yo hago la inclusión de esto para que ya me den la resolución definitiva del estudio de impacto. Una vez que ya tenga la resolución definitiva, presento la póliza de fiel cumplimiento y automáticamente obtengo el licenciamiento ambiental. Como digo, aparentemente se viera o se vería fácil todo este procedimiento, pero dadas las cuentas, ¿no? Debido a la burocracia por la cual uno tiene que pasar, es un trámite sumamente engorroso. Yo, por ejemplo, tengo ya un proyecto hace más de un año, ¿no? Y conozco personas que tienen proyectos de 4, hasta de 5 años, que no se entregan, ¿no? De hecho, una compañera, una colega que trabaja en la Subsecretaría de Calidad Ambiental, ella dice que, o sea, me comentó que su trabajo, por ejemplo, ahorita está enfocado en revisar estudios de impacto ambiental para minería del año 2015 a 2016. Entonces, tengan en cuenta lo atrasados que están en la revisión de ciertos estudios, ¿no? Entonces, por eso es que muchas de las veces se tarda, ¿no? Este tipo de revisiones. Bien, entonces, eso sería en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de estudios de impactos ambientales. Ustedes tienen aquí mucho material para que puedan revisar, para que puedan ilustrarse, para que puedan informarse y puedan tener herramientas para que ustedes no puedan elaborar un estudio de impacto ambiental. La parte correspondiente a la elaboración de mapas la veremos en el tema de ARGIS aplicado a la gestión ambiental. Ahí veremos esa parte para que podamos hacer. Vamos al receso y luego del receso empezamos con el capítulo, o más bien dicho, la parte de lo que es auditoría ambiental de cumplimiento, ¿no? Que es un proceso encaminado pues a el cumplimiento, el monitoreo y seguimiento de los estudios de impactos ambientales, ¿no? Entonces nos vemos a las 21:30, por favor.
Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora ya está activada también el aula para lo que es auditoría ambiental de cumplimiento. De igual forma, ¿no? Está estructurada como están estructuradas todas las aulas, por módulos y por temáticas también. Acá me hacen una pregunta sobre cuánto tiempo tienen de acceso, 90 días, ¿no? Era lo que estaba colocado dentro de lo que es eh, la ficha, ¿no? Información, son 90 días, es decir, tendrían hasta marzo, abril, mayo, junio, hasta junio, ¿no? Hasta el 10 de junio pueden tener acceso a la plataforma. Tener en cuenta en eso, ¿no? Para que puedan descargar la información que necesiten y que les sirva para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a revisar la primera presentación. Y bueno, pues vamos a repasar nuevamente algunos conceptos importantes en cuanto a las auditorías ambientales, aunque ya lo hicimos también en el capítulo respectivo anterior, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no? Entre las definiciones importantes, perdón, que encontramos, tenemos, bueno, regularización ambiental, se refiere a que todas las actividades deben contar con una autorización ambiental, ¿no? Todas las actividades o proyectos tienen que contar con lo que respecta a la autorización ambiental correspondiente, ya sea registro, licencia ambiental. En este caso, estamos hablando de licenciamientos ambientales, ¿no? Recuerden, todo lo que es registros ambientales con informes ambientales de cumplimiento y lo que tiene que ver a licencias ambientales es correspondiente con lo que es auditorías ambientales de cumplimiento, ¿no? Entonces tenemos la información que la licencia ambiental pues obviamente va a ser emitida por la autoridad ambiental competente, que es lo que acabamos de observar en lo que es gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales. Los requisitos también nuevamente los repasamos: certificado de intersección, estudio de impacto, informe de sistematización del proceso de participación ciudadana, pago por servicios administrativos y póliza de garantía de responsabilidades ambientales. Estudio de impacto ambiental que debe ser elaborado en idioma español de acuerdo a lo que es la norma técnica para la elaboración de estudios de impacto y que debe estar elaborado por consultores ambientales calificados, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con auditorías ambientales de cumplimiento, el concepto lo encontramos dentro de lo que es el artículo 492, en donde me dice que lo que respecta a auditorías ambientales de cumplimientos, que es un proceso sistemático, independiente y documentado, que me permite tener una evidencia y evaluar objetivamente el grado de cumplimiento de los requisitos legales ambientales, plan de manejo y requisitos que sustentan la autorización administrativa de un proyecto. Entonces nosotros acá, dentro de la auditoría ambiental o la clave de la auditoría ambiental de cumplimiento es que nosotros vamos a calificar tres aspectos. En primer lugar, nos estamos hablando de una primera auditoría ambiental de cumplimiento, vamos a revisar o vamos a evaluar los aspectos que tienen que ver con la normativa, el cumplimiento de la normativa legal vigente, lo que es el plan de manejo ambiental y, por último, lo que respecta a las obligaciones que vienen registradas dentro del permiso ambiental, que en este caso es la licencia ambiental, ¿no? Existe también la situación que nosotros, pues, vamos, cuando es una segunda auditoría o cuando, bueno, ha sido para lo que es un proyecto ex post,
voy a tener que hacer también la calificación de lo que es el plan de acción, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso, ahí tendríamos un componente más. Pero la base, como digo, es la revisión de la normativa, del plan de manejo y de las obligaciones. Las auditorías ambientales de cumplimiento, bueno, dentro de esto la definición de sujetos de control. Las auditorías, pues, se pueden considerar procedimientos técnicos para determinar riesgos o impactos. ¿Por qué menciona esto? Porque nosotros cuando hacemos la evaluación respectiva, pues revisamos que se esté cumpliendo con todo lo que es el plan de manejo, la normativa, entre otros que pues obviamente nos va a permitir verificar la no ocurrencia de impactos ambientales, ¿no? Algo importantísimo, ¿no? Que se incorporó y bueno, se vino incorporando desde lo que es el Acuerdo Ministerial 109, es las auditorías de conjunción, ¿no? Que es algo muy importante. ¿Por qué es importante en lo que respecta a las auditorías de conjunción? Porque, bueno, mediante oficio o mediante petición, nosotros vamos a poder unificar lo que es periodos consecutivos de auditorías ambientales. Puede ser que en el caso alguna empresa por A o B circunstancia no presentó auditorías que les corresponden, ¿no? Entonces ahí pueden hacer durante una única ocasión la unificación de auditorías ambientales consecutivas. Aquí, ¿cuál sería la ventaja que se presenta? Que obviamente tendríamos que presentar un solo documento distribuido en los periodos correspondientes y asimismo se tendría que pagar una sola tasa por revisión de auditorías, ¿no? Que sería importantísimo. Un informe de cumplimiento. Bueno, ahí estamos cruzándonos un poco la información, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, hablando de, ya hablamos precisamente en el respectivo, en la parte respectiva de regularización ambiental acerca de este tema, ¿no? Tenemos tres tipos de permisos, ¿no? Les retrocedo para que quede entendido esta parte. Tenemos tres tipos de permisos. El certificado, el registro y la licencia ambiental. Certificado no obligatorio, registro y licencia sí obligatorios, ¿no? Para, en el caso del monitoreo y de seguimiento, o más bien dicho, seguimiento y control, yo tengo instrumentos. Dentro de estos instrumentos tenemos, para el registro ambiental, el informe ambiental de cumplimiento, que se debe presentar al año y posteriormente cada 2 años de haber obtenido el registro ambiental. Pasamos a los instrumentos de lo que es la licencia ambiental, ¿no? Necesito presentar auditorías e informes de gestión anual, ¿no? Como su nombre lo indica, yo el informe de gestión anual debo presentarlo cada año, ¿no? Con la nueva reforma que se hizo, que se expidió, prácticamente pues nosotros vamos a poder presentar el informe de gestión máximo hasta lo que son los primeros días o durante el primer mes de enero, ¿no? Esto es algo que ha generado un poco de confusión porque en realidad me menciona también que todo tipo de auditoría o todo tipo de informe yo tengo que presentarlo durante los 30 primeros días del mes de enero, ¿no? Eso dice una normativa o un acuerdo que se emitió en diciembre del año pasado, ¿no? Ahora, realmente no tengo la menor idea si es que esto sea ya aplicable, al menos este año no va a ser aplicable, al menos este año se va a seguir presentando los informes y las auditorías al tiempo, ¿no? Entonces, acá sí se refería a que debo presentar un informe de gestión antes de la auditoría, sí, ¿no? Porque el informe de gestión es presentable todos los años, ¿no? Pero la auditoría ambiental de cumplimiento se presenta al año y posteriormente cada 3 años, ¿no? En el caso de hidrocarburos hay que presentar el informe y la auditoría cada qué tiempo sería, y es lo mismo el informe de gestión que el informe de presupuesto, no son lo mismo, ¿no? Estamos hablando de instrumentos de control y seguimiento, ¿no?
todo lo que sean, por ejemplo, las empresas públicas, ¿no? Como en el caso, hablamos de funcionamiento de rellenos sanitarios, de plantas de tratamiento. Normalmente ellos también tienen que cumplir otras obligaciones con los fiscalizadores o a petición del municipio, que en este caso ahí tienen que hacer informes anuales, pero eso es otro, ¿no? Nosotros estamos hablando netamente de las obligaciones que debe cumplir en cuanto a lo que es el tema de regularización ambiental, ¿no? Tema que tenga que cumplir con con la autoridad ambiental competente. Entonces, netamente para licenciamiento ambiental, nosotros tenemos el informe de gestión anual o informe de gestión ambiental que se le denomina, informe de gestión ambiental o informe de gestión anual, y la auditoría ambiental, ¿no? En el caso de hidrocarburos, claro, deben presentarse las dos. De hecho, hay un formato de presentación de informes de gestión para lo que es hidrocarburos. Ustedes lo googlean en el internet, van a encontrar esa parte, ¿no? No es lo mismo el informe de gestión que el informe de presupuesto, ¿no? El informe de gestión ambiental que se presenta de manera anual. Ahí nosotros lo que vamos a hacer básicamente es, bueno, colocan una ficha técnica del proyecto y luego hacen la revisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental netamente, ¿no? Entonces el informe de gestión ambiental se basa en eso, la revisión del cumplimiento del plan de manejo ambiental durante el año, ¿no? ¿Por qué se hizo eso? Porque obviamente al ser pues al año el informe de gestión ambiental, y en cuanto a las auditorías, al año y luego cada 3 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Había un lapso de 3 años que es sumamente largo, entonces para eso hay la ocurrencia del informe de gestión. Entonces, en el caso, regresando a la pregunta que me hacían antes, si se refiere al informe de gestión, el informe de gestión, claro, tendríamos que presentarlos antes de presentar, en este caso, la auditoría. De igual forma, antes de presentar la auditoría, 3 meses antes, nosotros ya tenemos que tener aprobados los TDRs para la realización de lo que es la auditoría ambiental de cumplimiento. Entonces hay que tener en cuenta también, ¿no? Entonces, nosotros, pues, como les digo, podemos hacer esto de las auditorías de conjunción. Por acá hay un ejemplo precisamente de eso, pues que ya veremos los TDRs, de la auditoría de una auditoría de conjunción, ¿no? Tenemos acá, de igual forma, los objetivos que presenta una auditoría de acuerdo, obviamente, a lo que me menciona el Código Orgánico del Ambiente o Código Orgánico Ambiental, determinar y verificar que se cumplen las actividades del plan de manejo, de las autorizaciones administrativas, que es la licencia ambiental, la legislación y la normativa vigente, ¿no? En el caso de que se identifiquen nuevos riesgos o impactos, obviamente eso irá al plan de acción y posteriormente al plan de manejo ambiental también, ¿no? Aquí la periodicidad que ya les hablé yo, al año de haber obtenido la licencia ambiental y posteriormente cada 3 años. La autoridad ambiental competente tiene la potestad también de solicitar en cualquier momento una auditoría ambiental de cumplimiento, pero por lo general no se da eso, ¿no? El informe de gestión ambiental es aplicable a proyectos después del ERECOA, claro. Nosotros estamos hablando, ¿no? De todo lo que es igual la periodicidad, porque antes del ERECOA el periodo es cada 2 años, ¿no? Entonces aquí netamente estamos hablando a partir de la entrada en vigencia del ERECOA, ¿no? El informe de gestión ambiental, excepto de que tal vez la autoridad ambiental así lo determine, el informe de gestión solo es aplicable para proyectos que se elaboraron posteriormente del año o que se aprobaron después del año 2019, de la entrada en vigencia del reglamento Alcoa. De igual forma, la periodicidad es así, ¿no? Los 3 años solo es aplicable a proyectos que obtuvieron la licencia ambiental posterior de la entrada en vigencia del reglamento Alcoa. Pues todo proyecto que haya entrado en vigencia antes del reglamento Alcoa sigue manteniendo la periodicidad del año y posteriormente cada 2 años, ¿no? Tenemos los TDRs, ¿no? Los TDRs nosotros necesitamos presentarlos previamente a lo que es la presentación de la auditoría ambiental de cumplimiento. Los TDRs que me van a permitir tener una estructuración adecuada y poder establecer qué tipo de elementos o qué tipo de capítulos
o cuál va a ser el contenido que va a tener mi auditoría ambiental de cumplimiento, ¿no? Va a ser presentado máximo 3 meses antes, ¿no? O más bien dicho, 3 meses antes, porque siempre nos reciben cuando se vaya a cumplir 3 meses antes, y pues obtenemos la aprobación, en este caso de estos TDRs. Por lo general estos sí, de igual forma suelen demorarse, ¿no? Así que, bueno, toca presentarlo en el tiempo adecuado, pues 3 meses antes, por lo menos. Tampoco es que dejen presentar antes, ¿no? No dejan presentar, o salvo tal vez en cualquier otra dependencia, porque en las dependencias que yo he trabajado, que es en Pichincha, en Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, Azuay, Santo Domingo, ahí no dejan presentar antes de los 3 meses, ¿no? Entonces, cuando faltan, o para cumplir el tiempo de los 3 meses, entregamos los TDRs, pues de ahí se dice, o dice la normativa, que en 10 días deberían entregarnos las observaciones o la aprobación, pero llegada a la realidad no se aplica eso, ¿no? Por lo general, siempre se tardan 2 hasta 3 meses, inclusive, ¿no? Entonces, casi siempre se cruza con la parte de lo que es la revisión o la realización de la auditoría, ¿no? Algunas ventajas que se pueden sacar, obviamente vamos a aumentar la credibilidad externa ante sus clientes. Entonces, si es que nosotros cumplimos correctamente con todo lo establecido en la normativa, en las auditorías ambientales, pues obviamente va a crecer la credibilidad externa. Cumplimos lo que está establecido en la legislación ambiental. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de sanciones. Podemos establecer criterios de urgencia para el control de la contaminación. Si es que identificamos una contaminación, ¿no?, que se ha presentado durante el primer año de funcionamiento o durante los 2 años o los 3 años posteriores, antes de la realización de la auditoría, podremos pues actuar de inmediato para controlar esa contaminación. Optimizar presupuestos, porque ahí nosotros vamos a actualizar el plan de manejo y ahí, según eso, vamos a tener un cronograma valorado actualizado, ¿no?, que nos permita optimizar precisamente los gastos. Y reducciones en la generación de productos residuales. Si es que nosotros estamos cumpliendo con la normativa adecuadamente, si controlamos la contaminación, obviamente vamos a reducir la generación de productos residuales, ya sea líquidos o sólidos. Tenemos algunos tipos de auditorías: la auditoría de cumplimiento, las auditorías internas, que también lo suelen realizar las empresas como parte de tener listo pues toda la información para cuando se haga la auditoría ambiental de cumplimiento. Las auditorías externas también, muchas de las veces hay empresas o hay proyectos que requieren ese tipo de auditorías externas, sobre todo hablando del tema de hidrocarburos, en donde que las empresas pues obviamente acuden a hacer este tipo de revisiones. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver a la parte de las auditorías de cierre y abandono, es cuando ya el proyecto va a cumplir su vida útil, ¿no? Entonces, acá nosotros, de igual forma, las que están correspondientes a o que están mencionadas dentro de lo que es el reglamento ALCOA, es la auditoría ambiental de cumplimiento y la auditoría de cierre y abandono, ¿no?, que serían las dos. Las otras son en casos fortuitos, ¿no?, en casos particulares. La auditoría interna lo puede, como no la puede realizar la empresa, ¿no? Solo que ahí pues tardaría bastante o sería complicado para cuando se quiera realizar la auditoría ambiental de cumplimiento, y va a tener que ahí en ese momento recién ejecutar auditorías internas para poder evaluar todo el cumplimiento de la normativa y el plan de manejo. Entonces, siempre se recomienda que la empresa haga auditorías internas, ya sea semestrales o anuales, ¿no? Algunos de los obstáculos con los que nos podemos topar para cuando hagamos auditorías: el desconocimiento de la normativa ambiental por parte, obviamente, de la empresa y de todos los actores involucrados. Falta de política ambiental en las empresas. Si es que una empresa no tiene una política ambiental que esté alineada al cumplimiento del plan de manejo ambiental, obviamente va a ser difícil poder hacer una auditoría porque vamos a sacar muchas no conformidades. Falta de personal encargado del cumplimiento ambiental. Falta de presupuesto también.
muchas de las veces se calcula mal el presupuesto dentro de lo que es el plan de manejo y se destina mal el presupuesto y entonces ahí nosotros vamos a encontrar un obstáculo. El personal encargado del cumplimiento ambiental suele pasar que en empresas no cuentan con un ingeniero ambiental o con un asesor ambiental o una persona que les permita el cumplimiento de todo lo que es la normativa, el plan de manejo y las obligaciones de la licencia ambiental. Entonces, cuando no existe eso, lamentablemente obstaculiza, porque al no haber evidencias del cumplimiento, al no haberse hecho el cumplimiento de las normativas, sucede esto, ¿no? Y falta de insumos para el cumplimiento ambiental, de igual forma cuando no se compran los materiales o los insumos adecuados para realizar las medidas o para cumplir con las medidas establecidas dentro del plan de manejo ambiental o las obligaciones de la licencia o la parte de lo que es la normativa, pues en ese caso obstaculiza, ¿no? La realización. Entonces, casi siempre nosotros cuando vayamos a realizar una auditoría ambiental de cumplimiento nos vamos a topar con este tipo de inconvenientes. Entonces, hay que tener en cuenta y hay que tener esa información en nuestras cabezas de que no vamos a poder normalmente cumplir con esto. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que tener cuidado con eso. No se vayan a asustar cuando vayan a hacer auditorías, casi nunca las empresas cumplen, ¿no? A pesar de que tengan un encargado de ambiente, casi nunca las empresas cumplen, entonces normalmente a uno le toca ir con tiempo, con anticipación, a hacer que este tipo de situaciones que tengan que ver con el plan de manejo, con la normativa ambiental se cumplan, ¿no? Hacer los monitoreos, comprar los equipamientos y cumplir con todas las actividades que están indicadas dentro del plan de manejo, ¿no? Los responsables de la ejecución de las auditorías ambientales de cumplimiento directamente somos los consultores ambientales calificados, ya sea como consultores individuales o empresas consultoras, ¿no? Obviamente nos vamos a tener que apoyar y de hecho la autoridad ambiental competente para aprobar los TDRs va a solicitar la comparecencia o la situación de las firmas de parte de lo que es un equipo multidisciplinar, ¿no? Y dependiendo también de la empresa. Entonces, por lo general, siempre las personas que van a hacer la auditoría van a basarse, como bien dicho, el personal mínimo que va a hacer la auditoría va a basarse en lo que diga el estudio de impacto ambiental. Según el estudio de impacto ambiental, yo coloco pues el equipo multidisciplinar, ¿no? Tenemos las prohibiciones que de igual forma estaban colocadas dentro de lo que es el acuerdo ministerial 137, ¿no? Dentro de esto, pues las auditorías no podrán ser realizadas por el consultor que elaboró los estudios de impacto ambiental, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver el consultor que sí pudo, que haya elaborado el estudio de impacto, sí puede formar parte, ¿no? De alguno de los componentes en este caso de la auditoría ambiental de cumplimiento. Acá sí, netamente se habla del consultor líder, ¿no? El consultor líder que haya elaborado el estudio de impacto o la empresa consultora líder que haya elaborado el estudio de impacto no puede pertenecer o no puede realizar, más bien dicho, no puede ser el consultor líder de la auditoría o de la primera auditoría ambiental de cumplimiento. Asimismo, la siguiente no puede ser el mismo consultor líder, no puede elaborar la siguiente auditoría ambiental de cumplimiento. Podrá, sí, en este caso, la tercera auditoría ambiental de cumplimiento, ahí sí, pero caso contrario no puede hacer, ¿no? Tenemos aquí alguna metodología, ¿no? Que se establece, bueno, esto normalmente se lo coloca en la parte de lo que es la proforma, pero siempre vamos a tener que establecer una metodología y un cronograma de trabajo, ¿no? Como yo les había mencionado de los estudios de impacto. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tenemos tres fases. La fase de la preauditoría, la auditoría o auditoría in situ y la posauditoría. Dentro de la preauditoría nosotros vamos a establecer el cronograma de la auditoría, todo lo que vamos a hacer en la auditoría. Posteriormente nosotros vamos a establecer la revisión de documentación previa. Vamos a preparar la auditoría, dentro de esto está el cronograma y las reuniones que tengamos previas, ¿no?
Acá en la auditoría in situ hacemos la reunión de apertura, recolección de medios de verificación, ¿no? Y en la posauditoría nosotros vamos a hacer ya la sistematización de la información que obtuvimos, la descripción del proyecto, síntesis de hallazgos, elaboración del informe de auditoría y también elaboración del plan de acción, elaboración del cronograma valorado, plan de manejo ambiental actualizado y conclusiones y recomendaciones, ¿no? Que vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, ¿no? En primer lugar, pues nosotros vamos a tener que elaborar los TDRs, ¿no? Y los TDRs tienen una estructuración desde la cual nosotros debemos partir. Ahora, no en todas las dependencias exigen, o más bien dicho, solicitan el mismo TDR. Entonces, habrá en algunas dependencias en donde que les soliciten algún otro elemento, pero la estructuración general va a ser la misma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un TDR y acá tenemos un modelo también de términos de referencia a partir del cual nosotros partimos, ¿no? Entonces, dentro de estos términos de referencia, a partir del cual, como digo, partimos, tenemos, ¿no? Primero la parte de lo que es la ficha técnica, donde vamos a incluir el nombre del proyecto, obra o actividad, ubicación, cantón, parroquia, dirección. Vamos a colocar también todo lo que respecta a lo que es también la tipo de auditoría. Incluimos antecedentes. En la ficha de información de la actividad, nosotros vamos a incluir fichas de lo que es el proponente, o sea, información de lo que es el proponente. Vamos a incluir información de lo que respecta a la empresa consultora que va a llevar a cabo la auditoría y también se incluyen los datos de la empresa que hizo el estudio de impacto, ¿no? Bueno, esto lo revisaremos el día de mañana, todo lo que respecta a los TDRs y a lo que es auditoría también. Entonces, el día de mañana nos vemos, por favor, para concluir con esta parte de lo que es auditoría. Y pues, como digo, la próxima semana ya nos centraremos en lo que es ARGIS y en lo que es gestión integral de residuos sólidos. Ya estableceremos los días de las evaluaciones también, que están pendientes, para poder entregar los certificados, ¿no? Les agradezco a todos por su participación. Nos vemos el día de mañana.